¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no destruyó a Satanás cuando lo expulsó del cielo? ¿Por qué sigue existiendo a pesar de haber desafiado a Dios? Jesús dijo que vio a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no acabó con él de inmediato? En este video vamos a explorar una verdad fascinante y profunda. ¿Por qué Dios no puede, ni quiere, destruir a Satanás ni a sus ángeles caídos? La respuesta a esta pregunta cambiará tu perspectiva sobre la lucha entre el bien y el mal en el mundo. Quédate hasta el final, porque lo que descubriremos hoy es crucial para entender el plan de Dios en nuestras vidas. Satanás, una figura emblemática de la Biblia, es conocido en todo el mundo, pero pocos comprenden realmente su origen y propósito. Para muchos es simplemente el enemigo, el ser maligno que busca destruir el bien. Sin embargo, la palabra Satanás significa algo más profundo, adversario o enemigo. Es más que un título, es una descripción de su naturaleza y su papel en el cosmos. Incluso su nombre sugiere un estado constante de caída. Satanás no es simplemente el que cayó, sino el que sigue cayendo, siempre en un descenso continuo hacia una mayor maldad y oscuridad. Esta idea de una caída sin fin nos lleva a una verdad profunda sobre el orgullo. Apocalipsis describe a Satanás como arrojado a un pozo sin fondo, una metáfora poderosa que nos muestra que el orgullo, si no se controla, puede llevarnos a un abismo interminable de destrucción. Este es un recordatorio para todos nosotros. El orgullo nos destruye lentamente. Proverbios 16:18 nos advierte: el orgullo precede a la destrucción. Pero es importante notar que la destrucción no siempre significa muerte física. El rey David, en el Salmo 103:4, habla de cómo Dios redime nuestras vidas de la destrucción. Esto significa que incluso cuando estamos vivos, podemos estar experimentando un proceso de destrucción que, si no lo detenemos, puede desmoronar todo lo que valoramos. Pero, ¿cómo revertimos esto? La clave es la humildad. Mientras Satanás se hunde más y más en su orgullo, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino a través de la humildad y la obediencia a Dios. ¿Quién es Satanás realmente? Antes de su caída, Satanás, conocido también como Lucifer, era uno de los ángeles más gloriosos y poderosos creados por Dios. Su nombre, Lucifer, literalmente significa portador de luz, lo que refleja su antigua gloria y esplendor en el cielo. Sin embargo, en su ambición desmedida, Lucifer no estaba satisfecho con adorar y servir a Dios. Quería más, quería ser adorado, quería ocupar el trono de Dios y ser igual, o incluso superior, a Él. Esta rebelión fue el comienzo de su caída. Lucifer reunió a un grupo de ángeles que lo siguieron en su rebelión contra Dios. Estos ángeles se convirtieron en lo que conocemos como ángeles caídos. Aquí es importante hacer una distinción. Los ángeles caídos no son demonios. Los demonios son espíritus sin cuerpo, mientras que los ángeles caídos fueron originalmente ángeles de luz, pero ahora son seres de oscuridad. La guerra en el cielo fue intensa. De un lado, el arcángel Miguel lideraba las fuerzas celestiales en defensa de la santidad de Dios. Del otro, Satanás, en forma de un dragón imponente, luchaba junto a sus ángeles caídos. Pero, como nos dice Apocalipsis 12:7-8, Satanás y sus ángeles no fueron lo suficientemente fuertes. Fueron derrotados y expulsados del cielo. Perdieron su lugar en el reino celestial. Esta escena puede parecer un drama épico, pero hay algo más profundo que debemos entender. Aunque Satanás y sus ángeles fueron expulsados, no fueron destruidos. Fueron enviados a la tierra, y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿por qué Dios no los eliminó? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás?
La respuesta a esta pregunta es más compleja de lo que parece. Muchos se preguntan, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no destruyó a Satanás y sus ángeles caídos en el momento de su rebelión? Para responder a esto, debemos entender primero la naturaleza de Satanás y la de Dios. Satanás, al igual que los otros ángeles, fue creado como un ser espiritual. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, y los seres espirituales como Satanás y sus ángeles no pueden morir en el sentido físico en que nosotros los humanos lo hacemos. Son inmortales por naturaleza, porque fueron hechos en semejanza a Dios, quien es eterno. Además, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, incluso Satanás. Aunque su rebelión lo convirtió en el adversario de Dios, sigue siendo parte del plan divino. Esto nos lleva a una verdad sorprendente. Dios no puede matar a Satanás porque Satanás tiene un propósito en el plan general de Dios. Incluso en su maldad, Dios lo utiliza para sus propios fines. El papel de Satanás en la historia de la redención. La caída de Satanás no fue el final de su historia. Desde ese momento, Satanás ha buscado corromper a la humanidad y alejarnos de Dios. En Génesis, vemos cómo Satanás, en forma de serpiente, engaña a Eva en el jardín del Edén, marcando el comienzo de la historia del pecado en el mundo. A lo largo de los siglos, Satanás ha sido el tentador, el engañador y el acusador. En Zacarías 3:1, vemos a Satanás de pie junto a Josué, el sumo sacerdote, acusándolo delante de Dios. Esta imagen es una representación clara de su papel como el enemigo de nuestras almas. Constantemente está buscando acusarnos y alejarnos de la gracia de Dios. Sin embargo, Satanás no tiene la última palabra. Jesús, durante su ministerio, también fue tentado por Satanás en el desierto, como lo relata Mateo 4:1-11. Jesús resistió las tentaciones de Satanás citando la palabra de Dios, demostrando que incluso el poder de Satanás tiene límites. Jesús fue el primer ser humano en resistir completamente las tentaciones de Satanás, lo que lo calificó para ser nuestro Salvador y Redentor. Pero hay más. Satanás también jugó un papel crucial en la crucifixión de Jesús. En Lucas 22:3, leemos que Satanás entró en Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Esta traición llevó a la crucifixión, que, paradójicamente, fue el acto que permitió que Jesús ofreciera la redención al mundo. ¿Te das cuenta? Satanás, en su intento de derrotar a Dios, en realidad contribuyó al plan de salvación que Dios había establecido desde el principio. Este es un claro ejemplo de cómo Dios usa incluso las malas decisiones para su gloria. ¿Por qué Dios permite el libre albedrío? Una de las razones más importantes por las que Satanás sigue existiendo es el concepto del libre albedrío. Dios, en su amor infinito, nos ha dado a todos, incluso a los ángeles, el don del libre albedrío. Nos dio la capacidad de elegir entre seguirlo o rechazarlo. El libre albedrío es crucial porque sin él, el amor verdadero no puede existir. No podemos amar a Dios auténticamente si no tenemos la opción de hacerlo. El amor, para ser genuino, debe ser voluntario. Los ángeles también recibieron este regalo. Satanás, en su orgullo, eligió rebelarse, y muchos ángeles lo siguieron. Si Dios destruyera inmediatamente a todos los que eligen rechazarlo, entonces el libre albedrío no sería más que una ilusión. No tendríamos realmente la opción de rechazar a Dios si la consecuencia inmediata fuera la destrucción total. Dios es justo, y por lo tanto, honra nuestras elecciones, incluso cuando esas elecciones lo desafían. El hecho de que Satanás y sus ángeles continúen existiendo es un testimonio de la justicia de Dios. Él permite que las criaturas elijan su camino, aunque sabe que no todos elegirán seguirlo. Esta es una muestra de su amor y paciencia. El juicio final,
Aunque Satanás sigue existiendo, su destino final está sellado. La Biblia deja claro que habrá un juicio final, donde Satanás, sus ángeles y todos aquellos que hayan rechazado a Dios enfrentarán su destino eterno. Apocalipsis 20:10. Describe cómo Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por toda la eternidad. Dios no puede destruir a Satanás en este momento porque, como hemos visto, hay un plan divino que debe desarrollarse por completo. Pero no te equivoques, el juicio de Satanás está asegurado. Su final está determinado y no podrá escapar de la justicia divina. Aunque Satanás sigue operando en el mundo, su poder tiene límites y eventualmente será completamente derrotado. Este destino nos da esperanza, porque nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Aunque ahora vivimos en un mundo donde el mal parece prevalecer, donde la tentación y el pecado son constantes, Dios tiene el control absoluto. Su victoria está garantizada, y el mal será erradicado por completo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Ahora que entendemos por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente y cómo se desarrolla su plan, es importante reflexionar sobre lo que esto significa para nuestras vidas hoy. Primero, nos recuerda que estamos en una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás sigue buscando engañarnos, tentarnos y alejarnos de Dios, pero tenemos las herramientas para resistirlo. Dios no nos ha dejado desprotegidos en esta lucha. Nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra y la armadura espiritual descrita en Efesios 6. A través de estas herramientas podemos resistir las artimañas de Satanás y permanecer firmes en la fe. Santiago 4:7 nos instruye claramente: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando estamos en obediencia a Dios, Satanás no puede prevalecer sobre nosotros. También debemos recordar que aunque Satanás tiene influencia en este mundo, no debemos temer. Jesús ya ha vencido al mundo y al maligno. En Juan 16:33, Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una verdad poderosa para aferrarnos. No importa cuán fuerte parezca la influencia de Satanás en nuestras vidas o en el mundo, Jesús ya ha ganado la victoria final. La importancia del arrepentimiento y la humildad. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de la historia de Satanás es la importancia de la humildad y el arrepentimiento. El orgullo fue lo que llevó a Satanás a su caída, y es lo que también puede llevarnos a nuestra propia destrucción si no somos cuidadosos. La Biblia nos advierte constantemente contra el orgullo, porque nos aleja de Dios y nos hace vulnerables a las tácticas del enemigo. Por el contrario, la humildad nos acerca a Dios. 1 Pedro 5:6-7 nos dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nos humillamos ante Dios, reconocemos nuestra dependencia de Él y abrimos nuestras vidas a su gracia y protección. El arrepentimiento también juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios. A diferencia de Satanás, que en su orgullo se negó a arrepentirse y continúa su caída eterna, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volver a Dios. El arrepentimiento es más que solo pedir perdón. Es un cambio de corazón, una decisión consciente de alejarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Este es el camino hacia la restauración y la vida eterna con Él. En última instancia, el hecho de que Dios no destruyera a Satanás
nos muestra que Dios tiene un propósito mayor en todo lo que permite. Aunque no siempre entendemos por qué permite que el mal exista o por qué no interviene de inmediato para erradicarlo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Dios es soberano, y todo lo que sucede tiene un propósito en su plan divino. Dios ha permitido que Satanás y sus ángeles caídos existan para cumplir un propósito en el plan de la redención. Ellos sirven como un recordatorio constante de las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios, pero también nos muestran la profundidad del amor y la paciencia de Dios, quien sigue ofreciendo gracia y perdón a aquellos que se vuelven a Él. Al final, la victoria pertenece a Dios. Aunque ahora vivimos en un mundo donde el mal parece prevalecer, podemos tener confianza en que Dios tiene la última palabra. Satanás será derrotado de una vez por todas, y aquellos que siguen a Cristo vivirán eternamente en la presencia de Dios, libres del pecado, del mal y de toda influencia satánica. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes la necesidad de entender más sobre la batalla espiritual que todos enfrentamos. Pero recuerda, no estás solo. Dios está contigo y te ha dado todas las herramientas necesarias para resistir al enemigo. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, te animo a que lo hagas hoy. Arrepiéntete de tus pecados, humíllate ante Dios y acepta la salvación que solo Jesús puede ofrecer. No importa cuán lejos sientas que has caído, Dios está esperando con los brazos abiertos para restaurarte y darte una nueva vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender algo del inimaginable poder de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la Palabra de la Fe. Así juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.